Ella dice que desde que le entregaron a su bebé, ella sabía que no era su bebé. Llega una persona de 14 años, embarazada obviamente. Nace el bebé, los ojitos abiertos y no llora. Cuando estaba ya a un lado en la cunita, le da un beso y le dice, tú sí eres mi bebé. Empieza a llorar la mujer. Se acerca a la enfermera, resulta de que el bebé ya no tenía signos vitales. A mí me tocó en muchas ocasiones ver cómo médicos juzgaban a las mujeres por estar embarazadas y porque se quejaban del dolor. A mí uno de los casos que me parece más impresionantes y brutales ha sido cómo el IMSS intercambió bebés. Hola, ¿qué tal, familia Remanchados de Miedo? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marle Marriaga y esta noche les traigo a un invitadazo de lujo, como pudieron haber visto en la descripción de este video. Pero primero, antes que nada, les quiero agradecer muchísimo por ser parte de mi familia, por ser una comunidad tan chida y tan chingona que ha seguido toda esta nueva temporada en la que hemos tenido más invitados, más relatos, y para mí ha sido todo un placer estar con ustedes acompañándolos. Cuéntenme por favor si es que están haciendo el quehacer, si es que están en el trayecto a algún lugar, que para mí sería todo un placer saber en qué andan. Antes de empezar, les quiero presentar a este invitadazo de lujo, amigo del canal, amigo personal, mi queridísimo Jesús de Nazaret de Más Allá del Miedo. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga, muchísimas gracias por la invitación. Contentísimo de estar platicando nuevamente contigo. Como que ya se está haciendo costumbre. Ya es una costumbre, prácticamente. Ya Más Allá del Miedo y Remanchados de Miedo es Jesús de Nazaret y Mara Arriaga, ¿no? Ándale, no, me falta ese nombre. Sí, Pues sí. sí, ya le quería proponer a Mar, pero no quiso. No tengo tiempo, manda, No pero quiso. no, la neta es que Minty Bonasa es el más proyectos y es el más emprendedor, pero aguanten porque ahí van a venir algunos proyectos de NASA, pero antes de eso, por favor, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen? Sí, amiga, muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast. Ese es nuestro canal matriz. Ahí prácticamente pues tenemos temas de misterio, terror. Pues no son cosas tan diferentes a las que tú haces, amiga. Y pues ahí próximamente vamos a tener el estreno de algunos proyectos. Así ya casi próximos a estrenarse está lo que es Macabros. Macabros va a estar muy bueno porque es contar prácticamente historias de terror. Programa donde me batió mi amiga. Jamás, de ninguna manera, me habría encantado estar en Nah, no es cierto. Macabros. No, Pero... sí, Mar era la primera opción para ese programa, pero yo estoy completamente convencido de que Mar pues siempre ha sido una persona bastante ocupada. Pero a ver, ustedes díganme a la audiencia, ¿sí o no hubiese sido la persona, bueno, de las personas, porque también mi otra co-host es muy buena, pero ¿a poco ustedes no estarían muy contentos? Yo también habría estado muy contenta, amigo, pero la vida, el cine, el canal nos llevaron para otros lugares. Pero no, amigo, muchas gracias por la invitación. Habría sido interesante, tal vez en otra línea del tiempo. Sí, seguimos ahí en los contenidos, chance y se da. Pero bueno, sí, amiga, muchísimas gracias por invitarme. Y sí, pues por ahí nos pueden seguir en estos proyectos que próximamente vamos a estrenar. Y si quieren ver algo más personal, más así, más íntimo, más chido, Nazaret Martínez en las plataformas. A ti, muchísimas gracias también por prestarme tu set para poder grabar este capítulo. Aquí es tu casa. Al final vamos a estar leyendo algunos de los comentarios que nos dejaron en el video último que tuvimos hablando acerca de muñecos y juguetes que se mueven, que estuvo súper interesante, para que no se lo pierdan y para que se queden al final, familia. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema paranormal, en el tema siniestro de esta noche, porque vamos a hablar acerca de cosas paranormales que ocurren ya sea durante labores de parto, personas que están embarazadas y estas situaciones que se dan cuando las personas gestantes se encuentran en este estado de vulnerabilidad tan grande. Dime, tú que fuiste paramédico, tú que estás bastante cerca del área de la salud, ¿has escuchado que esto sucede? Cosas paranormales, cosas extrañas. Siniestras, por raras. Supuesto, por supuesto. Mira, déjame confesarte algo de las cuestiones médicas, pero hospitalarias. Los temas ginecológicos eran mis favoritos. Bueno, los temas ginecológicos y cardíacos eran mis favoritos. La cuestión de los temas de gineco es que no son muy comunes. O sea, puede que haya uno por
quincena o algo por el estilo, dependiendo del lugar. Pero es para mí muy interesante, muy bonito la cuestión de esta área médica prehospitalaria. Y aparte, fíjate, me gustó tanto que cuando yo estuve en mis prácticas de paramédico, que fueron en un hospital de Zamora, Michoacán, a mí me tocó estar en el área de tococirugía. Entonces, a mí me tocó no atender directamente, porque pues yo no tenía esa facultad, sino el médico especialista, pero sí de apoyar. Entonces, ves muchos casos de la vida real que son asombrosos. Y son una cosa de las cuales yo aprendí muchísimo. Entonces, de esto que mencionas de que pasan cosas durante el embarazo, te podría decir que sí. Hay muchas historias de personas que están involucradas con temas paranormales precisamente en estos periodos de gestación y término. Este es un tema muy curioso que se remonta al parecer desde Mesoamérica. En Mesoamérica se creía que las mujeres se encontraban en un área liminal, prácticamente, y esto es muy interesante, porque desde Mesoamérica se creía que las mujeres tenían una dualidad de dar vida, que es claramente el proceso de gestación y demás, y su relación con la muerte tan grande, porque pues claramente el tema de la sangre siempre ha estado relacionado a el fallecimiento, claro, una herida, y a ellos les parecía que las mujeres eran seres impresionantes porque tenían estas dos cuestiones. Era increíble cómo durante toda su vida claramente tenían menstruación relacionado con la muerte, pero también ellos decían que bajaban, debido a esa calidad bajaban seres, que eran los que se gestaban aquí, y entonces daban a luz. Y prácticamente desde ese entonces ya existían cosas extrañas pensándose acerca de eso. Pero cuéntame, querido Nasa, ¿cuál ha sido una de esas experiencias paranormales que te tocó vivir relacionado con estos temas? ¿O son obstétricos? Sí, mira, como tal vivir directamente, no te podría decir que sí. Pero hay testimonios, por ejemplo, de médicos o enfermeras, que son los que están más tiempo ahí. Haz de cuenta que en el área prehospitalaria puede que te toque alguna emergencia donde el bebé ya está naciendo. Porque si te llaman, no es porque la mujer ya reventó fuente, es porque ya nació el bebé. Entonces puede que nazca, que eso ya me tocó muchas veces, que nazca en el baño, que nació en su cama, que estaban en en su trabajo, que iban en un taxi que nació, cosas por el estilo. Pero los que más pasan por este proceso de recibir los bebés son enfermeras o enfermeros y médicos. Entonces hay un testimonio de una enfermera de un hospital particular. No voy a decir el nombre porque eso sí no me lo permitieron. Pero esta persona menciona, ¿sabes qué? Yo pertenezco a X hospital que pertenece a la zona de Morelia, y nosotros en esta zona de Morelia recibimos personas de muchas comunidades, demasiadas. Entonces hay personas que ni siquiera hablan español, hablan purépecha. Entonces a veces hablan con ellos, a veces no hablan con ellos, pero el objetivo es atenderlos con calidad y como debe de ser. Y con esta parte yo me siento identificado, ahorita les voy a decir el por qué. Menciona que llega una persona de 14 años. Llega embarazada, obviamente. Entonces, para empezar, pues eso está medio turbio, ¿no? Y eran otros tiempos. Cuando llega esta chica, en comparación de las otras chicas que se encontraban en el área de gineco, ella era la única que no se quejaba. Pero obviamente los médicos, el que no te quejes no quiere decir que no vayan a nacer, ¿eh? O sea, porque checan la dilatación que tienes, ven si ya el bebé está coronando, se observa todo. Entonces, si tú estás quietecita, no quiere decir que no vayan a nacer, pero es raro, porque obviamente las contracciones se sienten. Entonces, que era bien extraño porque pasaban con esta mujer, con esta chica, porque era una chica, prácticamente una niña. Oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí. Entonces, que iba su proceso bastante bien, iba dilatando, todo apuntaba que iba a ser un nacimiento normal y bastante curioso. Se acerca a esta enfermera con la chica y le dice, oye, ¿te sientes bien? O sea, ¿de verdad no te duele o pasa algo? Dice, no, simple y sencillo, pues no puedo sentir dolor. Empieza la enfermera a especular,
a creer que ella tenía una clase de enfermedad donde ella no sintiese ese dolor, porque sí lo hay. Hay personas que por golpes en la columna pueden llegar a perder cierta sensibilidad. Incluso, bueno, algunos de los procedimientos que les hacen a las mujeres en el parto es precisamente llegar a la médula, que es la famosa la raquia, y pues anestesian cierta parte del cuerpo para hacer las cesáreas. Bueno, ella inmutable ahí. Pasan alguna hora por ahí aproximadamente y ya era el momento de que naciera el bebé. Entonces acomodan a la chica en la mesa donde se ponen para que nazcan los bebés. Nace el bebé. ¿Dónde está la parte que está increíble? A mi punto de vista, porque yo he visto cómo nace. Nace el bebé, los ojitos abiertos y no llora. No sé si han visto por ahí en novelas, películas y todo esto, que en algunas presentaciones agarraban al bebé de las piernitas y les daban como una nalgadita para que lloraran. No sé si habían visto eso. Sí. Bueno, se supone que era una forma de estímulo para que el bebé llorara, porque es bueno que el bebé llore. Entonces empiezan a hacer su procedimiento, empiezan a sacar, a quitarle pues todo el líquido al bebé y todo, y el bebé con la mirada fija y sin llorar. Entonces la enfermera pues se le queda viendo al médico como diciendo, médico, ¿qué onda? Entonces hace el famoso movimiento de... y el bebé calladito. Y la mujer no lo miraba. La segunda que el bebé lo tenía de este lado y ella se volteaba para el otro. Y le dice la enfermera, oye, ¿no quieres cargar a tu bebé? Y ella dice, no quiero cargarlo. Oye, ¿pero por qué? No quiero. La enfermera, recordemos qué edad tenía la chica. La enfermera deducía que ese bebé había sido producto de un evento atroz y por eso no quería cargarlo. Pero lo que llamó mucho la atención es que cuando la ponen al bebé, después de ponerlo en la incubadora, lo ponen en una canastita que va a un lado de la cama de la mujer. Y todavía, aún sin llorar, la mujer le pide a la enfermera, o sea, nada más levanta la mano y a quien se acercara primero. Y le dice a la enfermera, oiga, ¿me podría decir cuando el bebé cierre los ojitos? Y dice, oye, ¿cómo que? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué estás haciendo? No, nada más dígame, por favor. Entonces, dice, bueno, sí, yo te digo. Cuando estaba ya a un lado en la cunita, ya se da cuenta de que la enfermera se da cuenta de que el bebé ha cerrado los ojitos y ahora sí ya voltea a verlo. Y esta mujer, cuando ya lo voltea a ver y ya está con los ojitos cerrados, ahora sí agarra, le da un beso y le dice, tú sí eres mi bebé. Le da el beso y lo vuelve a dejar en la cuna. Y cuando lo deja ahí en esta cunita, empieza a llorar la mujer. Entonces, cuando se acerca la enfermera, resulta de que el bebé ya no tenía signos vitales. Y aquí es donde viene la incógnita, donde todo mundo especula, donde todo mundo se pregunta. Cuando pasa eso de que el bebé ya no tiene signos vitales, intentaron reanimarlo, hicieron todos sus procedimientos. Obviamente ahí tienen todo lo necesario como para intentar reanimar, pero no se obtuvo ningún resultado. La mujer, cuando fue a hacer lo de sus trámites y todo, no pareció verse algún tipo de emoción, como de pérdida, más que el momento en el que ella lloró cuando se despidió del bebé. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? La enfermera especula, o es la principal hipótesis de esta mujer, que esta chica había pasado por algún cierto procedimiento ritualístico o algo por el estilo, donde ella misma tenía que participar. Por algo no lo podía tocar, por algo el bebé se comportaba de formas extrañas, por algo falleció él, o sea, solito, por algo no lloraba y por algo ella no lo quería tocar. Entonces, pareciera que la historia tiene muchísimos huecos, pero me parece muy extraña. Fíjate que me recordó, tengo un leve recuerdo, hay una historia muy famosa de un libro de Juan Ramón Sáenz. Ajá. Que en su momento cuando lo leí, dije, ¿qué es esto que estoy leyendo? Era una familia que se dedicaba a hacer casa hogar de otros niños. Ajá. Y lo que hacían
era utilizar a estos niños en ciertos rituales extraños y atroces. Porque claramente no tienen quien los defienda, no tenían padres, no tenían familia. Y esta historia que me comentas me parece que se relaciona muchísimo en ese estilo. O sea, también mencionar que hace poco salió una lista estadística de personas, de niñas que habían sido madres. Ajá. Alrededor de 3,000 niñas en México han sido madres, menores de 15 años. Niñas. Entonces, es una situación bastante triste, bastante deplorable de esto que está sucediendo precisamente, pero viene de un estado de indefensión total, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo es que...? O sea, yo no sé cuál es el procedimiento de un hospital cuando llega algo por el estilo. O sea, ¿qué sucede si una niña así llega embarazada? Mira, yo te podría decir que es muy complicado dependiendo la zona. Si eso llegara a suceder aquí en la Ciudad de México, yo casi te aseguro de que sí podría haber un procedimiento judicial. Pero si es en un lugar, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, partes de Michoacán, Guerrero, como está el famoso usos y costumbres, es muy complicado que se proceda. Porque, según yo sé, no soy experto en estos temas, ellos se rigen por sus propias costumbres y la ley suele darles la razón hasta cierto punto. Yo creo que es así. Te voy a decir el por qué. Y hace un momento antes de la historia yo te mencionaba que me relacionaba con algo similar. Cuando yo estuve en aquellas prácticas que te menciono, de hecho justamente estaba hablando de eso ayer, me tocó atender un caso, no directamente porque pues yo estaba haciendo prácticas, de una niña, pero que llegó de 13 años ahí a la sala de urgencias. Resulta de que esta llegó a... Estamos hablando de que en ese momento tenía 13 años, cuando tuvo el bebé. Entonces muy seguramente quedó embarazada un poquito antes. Bueno, lo interesante, ya estaba casada. Y venía de una comunidad purépecha, o sea, que es de la meseta purépecha. Cuando llega, tiene a su bebé, pero era un bebé enorme. O sea, para lo que tiene que pesar un bebé recién nacido, el bebé estaba grandísimo. Entonces, hasta los mismos médicos decían, no manches, qué capacidad de esta muchachita. Pero cuando dicen esas palabras de, mira qué capacidad de esta muchachita, ellos también decían, no manches, es una atrocidad. Empieza a convulsionarse. Y como no, si lo tuvo de forma natural, o sea, no le hicieron cesárea. En este caso, yo también me lo pregunté, estando dentro del hospital. No se lo pregunté directamente al médico, pero me dije, ¿por qué ellos no actúan de forma legal? Intervienen en la familia, no se llaman a DIF. Yo creo que es precisamente porque pertenecen a estas comunidades. La chica ya estaba casada, te repito. Y es que eso suele ser común aún. Según eso, ya no están permitidas estas cosas, sobre todo en la actualidad. Pero hay lugares donde sigue pasando que se siguen pactando los matrimonios entre chicos cuando son aún unos niños, por intereses de todo tipo. O sea, ¿a ti te ha tocado saber de personas que se casan niños porque ya lo pactaron desde que nacieron? A lo mejor no que se casan tan niños, pero sí que cuando ya llegan, que eso también era muy común y era costumbre, que cuando la mujer tiene su primer menstruación, ya está lista para casarse, según ellos. Entonces, cuando ya están listos y como las familias pactan los matrimonios desde muchísimo tiempo antes, incluso desde que están casi recién nacidos, pues pasa. Y de hecho, no sé si viste esas noticias se hicieron súper virales, de cómo en Guerrero, en unas comunidades de Guerrero que también se rigen por usos y costumbres, hay familias que pactan estos matrimonios, pero alguno de los dos tiene intereses económicos. Entonces, en pleno pacto de ese matrimonio, llegan las señoras así con sus vestimentas típicas, con sus trenzotas, y llegan gentes con sus paños así llenos de pacas de billetes. Y le dicen, aquí está lo que le corresponde. Y las casan. En algunos casos son no con muchachitos, son con personas adultas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué crees que nadie ve que hay algo mal ahí? No, sí, yo creo que sí, ya se ve. Ya se está observando, pero yo creo que no se le ha puesto la atención necesaria.
porque sigue pasando. Nada más que estos pueblos los siguen dejando que se manden solos. Por eso sucede. Justamente por eso quería y guardé este tema para tratarlo contigo, porque yo sabía que ibas a tener un montón de historias y un montón de contexto para poder precisamente responder esto de que por qué el hospital no avisa si ves que una niña de 12 años está llegando embarazada, o si ves cosas por el estilo. Y algo que a mí también me alerta bastante es este fenómeno que se ha hecho mucho más conocido, que es la violencia obstétrica. Y precisamente... Cierto. ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionas así de una manera tan...? Mira, no sé si te refieras a eso, pero yo lo que entiendo como violencia obstétrica. A mí me tocó en muchas ocasiones ver cómo médicos juzgaban a las mujeres por estar embarazadas y porque se quejaban del dolor. Eso yo lo conozco como violencia obstétrica. De que llegan y la mujer está, ay, es que me duele. Y el médico llega, ¿y a poco no te dolió cuando te lo hicieron? Eso yo conozco como violencia obstétrica. ¿Y sabes qué? Lo vi muchas veces. ¿Y qué pasaba cuando lo veías? O sea, ¿qué sucedía? No, a mí me daba muchísimo coraje, evidentemente. A mí me dio muchas veces coraje. Entonces yo me acercaba con las pacientitas y le digo, oiga, eso no está permitido, ¿eh? Si usted quiere denunciar, lo puede hacer. Pero nadie denuncia. Precisamente la historia que estoy a punto de contarte va relacionado con ello. Esta es la historia de Alicia, que la verdad es bastante fuerte. Entonces, pues, si son personas sensibles o si de repente fueron mamás, porque sé que la mayoría de las personas que me ven son mujeres. Entonces, si de repente han sido mamás y tienen o tuvieron un episodio de estos, también precaución, porque esto podría revivir ciertas cosas. Esto le sucedió a Alicia. Ella trabajaba en un mercado vendiendo frutas, vendiendo verduras y demás. Ella le respondía a una señora mayor, a la que siempre consideró como una madrina, como una abuela, que siempre fue una persona muy importante en su vida. Y ella empieza una relación con uno de los distribuidores de los almacenes que se encuentran por ahí. La cuestión radica en que ella se embaraza y a la primera persona que le cuenta es a su jefa, que es esta señora que siempre la ha cuidado y protegido. Y la señora, muy emocionada, le hace una cobijita muy bonita, que hay una razón por la que les estoy mencionando esto, que va a tener relevancia. La cuestión está en que ella, por ciertas cuestiones físicas, era un embarazo de alto riesgo. Entonces, para ella era muy complicado que la quitaran de su trabajo y que le dijeran que tenía que estar confinada a una cama, porque si se movía de la cama, ella podía perder al bebé. Eso fue lo que le dijeron literalmente. Si tú te mueves, si tú te paras, bye. Lo vas a perder. Y desgraciadamente en esa cita médica la acompañó el papá de la criatura y le dijo, no te vayas a parar, porque si te paras tú vas a ser la única culpable de que pase. De que pase. Ay, hijos de eso. Sí. Así como a partir de ese momento ella deja su trabajo, ella deja su vida, ella deja de frecuentar a sus amistades, deja prácticamente todo lo que ella conoce por permanecer acostada en una cama, con el terror de que incluso ella dice, yo sentía miedo de si me paraba al baño, yo iba a hacer algo malo y iba a perder al bebé, iba a pasar algo por el estilo y me iban a culpar y así. Incluso esta persona le decía, si tú vas al baño, no te esfuerces mucho porque si se sale el bebé, tú le vas a jalar al baño. Sí, o sea, una persona detestable absolutamente. Y es aquí cuando ella empieza a tener ciertas experiencias extrañas, que hasta este momento ya no sabe si era parte de algún tipo de depresión que ella empezó a sufrir bastante fuerte o si sí era algo paranormal. O sea, ella siempre ha visto este tipo de canales, le gustan mucho los relatos paranormales. Ella dice que incluso dejó de escucharlos porque decía que las cosas que le sucedían parecían que solamente la afectaban mucho más. Y son 2 experiencias las que ella cuenta. Su pareja ese entonces la dejaba sola prácticamente todo el día porque le decía que si ya ella no iba a trabajar, que él tenía que permanecer afuera todo el día cubriendo horas libres y demás porque tenía que pagar todo lo del bebé, y si iba a estar ahí sin hacer nada, pues él tenía que irse, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante ese tiempo, prácticamente la casa permanecía pues completamente pues sola, en silencio, hasta que en una ocasión ella dice que escuchó como alguien empezó a caminar por el pasillo hacia su habitación y pensó que era él.
Entonces ella fingió que estaba dormida porque no quería platicar con él, porque ella decía que platicar con él le generaba una ansiedad muy grande porque la cuestionaba sobre lo que había hecho en el día y si en algún momento hubo algún riesgo de que perdiera al bebé. Ella se voltea y dice que empezó a sentir como una mano empezó a acariciarle el vientre. Dice que era una mano mucho más pequeña de lo normal. Ella piensa que es su pareja, de alguna manera, pero le sigue generando una extrañeza el tacto, porque el tacto era pesado, pero no era invasivo, solamente se sentía como si hubiera un bloque pasándole por todo el vientre y el estómago. Y en algún momento ella se decide por agarrar aquello que la estaba tocando y se dio cuenta de que no era la mano de su pareja, sino que era una masa que ella describe como si agarraras la mano de un pescado, si un pescado tuviera mano. Ah, no manches. Fría. Ella la suelta inmediatamente, se asusta brutalmente y cuando voltea se da cuenta de que no hay nada. Esa es la primera experiencia paranormal que tiene antes del embarazo. La segunda ya fue un poco más fuerte. Dice que ella estaba muy triste, estaba llorando. Cuando se alzó la vista y se dio cuenta de que en el marco de la puerta se encontraba alguien. Al parecer una sombra o algo. Ella en ningún momento lo relacionó con algo paranormal. Lo que creyó es que alguien había entrado a esa casa a robar o a hacerle daño, sabiendo que ella estaba ahí completamente sola durante todo el día. Así que lo que ella hace es levantarse y tratar de correr. Esta cosa que estaba en el marco de la puerta se dirige hacia el lado contrario. Ella intenta buscar una forma de poderle llamar a su pareja o algo por el estilo. Y en ese proceso, debido a que pues, tenían como unas cosas acumuladas ahí, ella se cae y termina en el hospital. Ya en el hospital, claramente vino el reproche del sujeto diciéndole que si perdían al bebé, esa iba a ser culpa de ella y nada más de ella, porque la indicación era que se quedara ahí, que porque se había levantado si le habían indicado eso. Jamás le creyó que alguien se haya metido a la casa ni nada por el estilo. La abandonó durante el parto. Le dijo que si se iba a morir el bebé, él no quería verlo, ni saberlo, ni nada por el estilo. Y ella tiene prácticamente el bebé sola y la única persona a la que le puede llamar es a su ex jefa, de la que se distanció porque también este hombre le metió muchas cosas de que se estaba aprovechando. O sea, la verdad, un tipo nefasto. Va a la jefa, si la cuida y demás. Y esta es la última experiencia paranormal que ella tiene. Debido a que el bebé fue de alto riesgo, nace, estuvo en incubadora un rato y demás, ya después ya lograron como estabilizarlo y pasarlo con ella. Pero fue un proceso muy largo y muy tedioso. O sea, entre lo que pasó de la sombra que vio en su casa a esto, sí pasaron. Pues pasó un ratito, o sea, tampoco fueron tan consecutivos, en lo que todo iba mejor. Cuando logra por fin ya tener un contacto directo con su bebé, a ella dice que le entró mucho miedo el imaginar que él dejara de respirar. O sea, no sabía si era parte de la depresión postparto, no sabía qué era exactamente, pero ella le tenía terror de que él dejara de respirar porque pues precisamente fue un niño que nació prematuro. Ella dice que es lo último paranormal que le sucedió. Le da parálisis del sueño, ve que su jefa está dormidísima y escucha cómo su bebé pareciera que tiene problemas para respirar. Ella quiere moverse, ella quiere gritar y no puede, y siente la gran presión sobre ella misma de que tiene el terror de que su bebé se va a morir. Ella en su mente pensaba que su bebé se iba a morir en algún momento de la noche porque ella no iba a estarlo viendo, ¿no? Cuando solamente alcanza a ver por el rango que tenía de vista periférica que esa manta en la que está envuelto el bebé pareciera que se levanta y empieza a escuchar. No manches. Como si lo estuviesen. Pero sabía que no había nadie más ahí. Dice que escucha cómo el bebé empieza a respirar bien otra vez. La manta se baja y no escucha nada más, nunca más. Y esas fueron las 3 experiencias paranormales que ella tuvo precisamente durante este tiempo de embarazo. Esto uno sabe ella, una vez más, si fue parte de todos los procesos que ella estaba viviendo, si sí fue algo paranormal,
Pero si fue algo paranormal, definitivamente es algo que la estaba cuidando o cuidando a la criatura que estaba dentro de ella, ¿no? Está muy raro. Sí, fíjate, eso de lo que mencionas de la violencia obstétrica. No solamente se enfoca a las cuestiones obstétricas, es a cualquier otra cosa, ¿eh? Hay veces que las personas no comprenden esto, pero es en el mismo término. Por ejemplo, nosotros en emergencias tenemos la obligación de atender a quien sea. Tu único trabajo es atender a la persona, calmar su dolor de ser posible y salvar su vida. Nada más. A ti no te toca juzgar, a ti no te toca decidir si sí o si no, te toca atenderlo. Entonces, por eso a veces las personas no comprenden por qué, por ejemplo, nosotros llegamos a atender a una persona que acaba de desvivir a alguien por quitarle una bolsa, por ejemplo. Y yo entiendo el coraje. A mí también me da un montón de coraje. Que en lugar de estarle curando las heridas porque se defendió esta persona, soltarle uno en la cara. Claro, pero también véanlo desde el punto de vista de que si hiciéramos eso se volvería una jungla totalmente, de que son las famosas linchamientos que se dan en ciertos lugares de México. Que es muy común. Que es súper común y en donde la gente toma, debido a la desesperación, yo entiendo absolutamente porque yo tengo amigos que son de estas comunidades en la Ciudad de México, sobre todo en la parte de Milpa Alta y todas esas partes donde los juicios a mano abierta por parte de la comunidad llegan a ser la única opción para poder tener un poco de tranquilidad porque las autoridades no hacen absolutamente nada. Buscan justicia por mano propia. Buscan justicia por mano propia y de repente los incito a que busquen de repente en su buscador preferido linchamiento o algo por el estilo. Y ¿No has visto los que han quemado? ¿Dónde? No, horribles. ¿Cómo está eso? A ver, no sí, haz de cuenta que buscan justicia por mano propia, pero a veces también se equivocan. ¿Cómo está Por eso? ejemplo, ha llegado a suceder, si lo has visto, de asaltantes, que pasa que los agarran y les dan unas madrinas, pero bien dadas, sobre todo en el transporte público. Bueno, pues pasó, no me acuerdo en qué parte, no recuerdo si era en Estado de México, no recuerdo dónde. Pero confundieron a unas personas pensando que eran personas que privaban de la libertad a otras personas. Pero resulta que eran trabajadores de una empresa de cable, de teléfonos, no recuerdo. Los agarraron, los apedrearon, los amarraron a postes y les encendieron. Fíjate, yo tengo a una persona muy cercana, o sea, nos estamos desviando del tema ligeramente, pero Ajá. creo que también esto es un poco perturbador porque es el terror real Sí, de día a día. Y eso, de verdad, se los juro que sucede a la vuelta de la esquina. Ves que yo me dedico al medio del cine. Ajá. Y una persona muy cercana estaba haciendo una peli era una película de terror y necesitaban una iglesia. Y entonces consiguieron una de las iglesias de una localidad que yo sé que si saben qué localidades van a saber inmediatamente, si no, la verdad no la quiero quemar ni incitar a el terror, porque pues el problema no, creo que el error lo cometió esta persona, sinceramente. El presidente municipal les dice que no hay ningún problema, que pueden grabar en esa iglesia y les dice que nada más no digan que les dio permiso. Como claramente llega a suceder siempre, ¿no? Claro. La verdad, estamos en el medio audiovisual. Muy contentos. El crew de la película incluye a una actriz que es originaria de ahí. Uh-huh. Y que es originaria de ahí, pero que es de una de los grupos, digamos. Hay 2 grupos en esta localidad. Y ella es del grupo B, digamos. Ajá. Y estaban por grabar en la localidad A. Ok. Y también hay chicas que se dedican a la producción, a vestuario, a muchas cosas. Bueno, pues llegaron ellos a la ocasión, que es esta iglesia, y en este momento ven que llegó un viejito. Y se les quedó viendo. Y fueron, le dijeron, oiga señor, ¿quiere algo? ¿Necesita algo? Y el señor como que siguió su camino, y después como a la media hora ya llegaron otros 3. Y de repente unas personas que estaban por grabar en el campanario empiezan a gritar, vienen un buen. Y todos como, ¿de qué hablan? ¿Cómo que vienen un buen? Pues NASA, venía
todo el pueblo con antorcha en mano y con machete. No manches. Y ¿Por les ustedes? dijeron, Así sí, sí. Y de repente les dijeron, ¿qué hacen aquí, compañeros? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Ya sabes, porque no son... No son amigables. No son amigables, pero sí les dijeron, ¿qué buscan, compañeros? No, pues nos dieron permiso de grabar aquí. ¿Quién? Pues no les podemos decir, pero nos dieron permiso. Necesitamos que se salgan ya, pero ya. Porque si una mujer entra a esta iglesia, nosotros no vamos a tener que comer en una década. Era la tradición, que si una mujer entraba a esa iglesia, no iban a poder comer en una década. Bueno, es una creencia, ¿no? Es una creencia, pues claramente no. Pero se espantaron tanto. Lo peor escaló cuando vieron a la chica del otro grupo. Que no son grupos, son ¿Como etnias. partidos? Son etnias. Y cuando la vieron, sí les dijeron, ¿se salen de aquí o se salen de aquí ya? Entonces, todo el crew nada más se fue saliendo de las camionetas lentamente. Y cuando menos se dieron cuenta, ya estaban yendo en un minuto. Desalojaron a 50 personas de ese lugar porque dijeron, nos van a terminar aquí haciendo algo. Sí, es lo mismo de lo que te decía de los usos y costumbres también. De que no dejan que te metas a ciertos lugares, de que si te ven supuestamente haciendo algo negativo, te agarran y ellos hacen justicia por mano propia. Por eso nunca pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí, o sea, por eso nunca hay repercusiones legales de importancia. Pues sí, pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿crees que es válido? No, para mí definitivamente no es válido porque a veces también hacen barbaridades. Te pongo un ejemplo. No sé si viste la noticia de unos niños que fallecieron envenenados. No, ¿cómo estuvo eso? Eduardo Gómez Pérez, de 4 años, su pequeña hermana Ana Patricia, de 2 años, así como su primo José Fabián Pérez Méndez, de 6, son los niños que murieron tras consumir pan envenenado en la comunidad de San Cayetano, municipio de El Bosque, Chiapas. Eso creo que sucedió en Chiapas, si no mal recuerdo, o en una zona más o menos así. Por usos y costumbres, te digo, ellos se rigen con sus leyes locales. Pues los jefes de estas comunidades decidieron que como estaba mucho la población de perros callejeros, estaba como que muy... Se estaban expandiendo, había muchísimos perros. ¿Qué solución encontraron? Vamos a darles pan con veneno. Esa fue su solución. Y lo vieron bien. Entonces dejaron un montón de pan por todo el pueblo. ¿Y qué pasa? Unos niños chiquitos, obviamente, se salen, tenían hambre, agarran unos pedazos de pan, se los comen y fallecen. Y ahí sí las autoridades federales quisieron meter mano, pero no sé qué tanto pudieron. Entonces ese tipo de cosas son las que te digo que, o sea, hasta qué punto si la ley se mete. Hace poco estaba hablando por ejemplo, con mi amigo Fermex, que le mando un saludo. Te quiero mucho, Fermex. Muchos de los casos que suceden tragedias los atienden solamente cuando se hacen mediáticos. Solamente de esa forma los atienden. Porque si no, los dejan pasar. Pero si la noticia no se hace súper viral, no la atienden. Justo, amigo. Bueno, regresando un poco al tema de la maternidad y la obstetricia, a mí uno de los casos que me parece más impresionantes y brutales ha sido como el IMSS intercambió bebés durante bastante tiempo. Sí, cierto. Se hizo mediático. Fue por allá de los años 90, ¿no? Los 90s, ustedes tal vez son muy jóvenes o tal vez sí cachen esta referencia. Yo me acuerdo que en el IMSS había una pancarta que decía, tú naciste entre el 85 y el 95, repórtate con nosotros porque a lo mejor fuiste cambiado. Ajá. O sea, ¿cómo está eso? Tú Sí, así debes saberlo perfectamente. Sí, mira, al 100% no me acuerdo bien de la noticia, porque yo estaba chavo. Estaba chavillo. Estaba chiquito. Pero un infante seguramente. No, era un infante, pero sí estaba chico. ¿Qué sucedía? No sé si lo hacían con todo el dolo del mundo, pero llegó a suceder que daban el bebé equivocado a los papás. Aquí está su bebé. Y ellos, ay, mi bebé. Y se lo llevaban y todo excelente. Llevaban a su bebé. Pero ¿qué pasó? Personas empezaron a dar cuentas, algunos, no todos, que no tenían los mismos rasgos. Y decían, a ver, ¿será mi bebé? Y ya grandes, ya grandes. Y sucedía que iban y checaban y veían en los registros o intentaban encontrar en los registros que otras personas tenían a bebés
Y resulta de que iban y los buscaban y decían, oyes, como que yo siento que el mío tampoco se parece. Y después decía, ay, como que el tuyo se parece más a los míos. Y como que el tuyo también a los míos. Ahí es donde se empezaron a dar cuenta que en los hospitales llegaron a ser, te repito, no sé si con todo el dolo del mundo o por equivocación, pero daban los bebés equivocados. De hecho, a mi punto de vista, yo creo que ese sería uno de los más grandes miedos de las madres, que les den un bebé equivocado. Bueno, o aparte, que no se los den. Por eso, no sé, a mí me pasa, yo no soy mamá, no sé si lo voy a hacer, no tengo la menor idea, que después hablamos de ese tema, porque para mí es una discusión muy grande interna, pero yo veo a veces un bebé y digo, se parece mucho a este. La verdad, todos son muy parecidos. Son parecidos. Pero las mamás, ¿saben cuál es su bebé? Sí, yo creo que tienen, mira, hay muchas especulaciones también sobre la conexión entre mamá e hijo, sobre todo las mamás. Muchos dicen, no, es que el papá, no. A ver, la mamá es quien lo llevó, la mamá es quien lo alimentó por medio del cordón, la mamá es quien sintió las pataditas y todo. O sea, la mamá es la que tiene la conexión directa con los bebés. Entonces, yo te podría decir que sí, las mamás, por eso se dice que las mamás lo saben todo cuando te ven. Ellos saben todo. De hecho, no sé si te ha pasado que dices, oye, mamá, voy a hacer esto. Mija, no lo hagas. No lo hagas, no. Pero mamá, ya. No. Y después dice, por los míos los hago. O por lo mío voy con esta persona. ¿Y qué pasa? Te sale todo mal. Sí. O resulta de que tu mamá tenía razón. Entonces, yo deduzco que no sé, energéticamente, no sé, hay una conexión tan importante que te conocen al 100%. Y por eso sienten, este es mi bebé, este es mi hijo. Fíjate, o sea, no tenía planeado contar esto porque prácticamente es secreto profesional lo que estoy a punto de contar, pero voy a ocultar algunas cosillas ahí para que no se sepa. A mí me tocó llevar, cuando postulaba, uno de estos casos de una mujer que sabía que su bebé no era su bebé. Sabía que el IMSS se lo había cambiado y quería saber cuál era el procedimiento. Yo ya no pude terminarlo porque me terminé saliendo por cosas de la pandemia y cosas por el estilo, pero esto me pareció muy curioso. Ella dice que desde que le entregaron a su bebé, ella sabía que no era su bebé, pero que cuando se lo decía a la gente, le decían, estás demente, ¿cómo no va a ser tu bebé? O sea, la llevaron con personas, o sea, esto sucedió también tipo en esas épocas 90 donde la salud mental era como, tienes depresión postparto, ay, estás triste, ay, es que todo, muchas cosas. Así como que lo rechazaba. Lo rechazaba y ella decía, ni siquiera me gustaba dormir con él porque yo sabía que ese no era mi bebé. Pero ella lo obligaron a tener que aceptarlo. Uh-huh. Y ya preguntándole acerca de este instinto, a mí siempre la maternidad me ha parecido un tema fascinante porque no entiendo muchas cosas que se romantizan y otras cosas que me parecen increíbles, como esta conexión, como vida-muerte que tienen las mujeres naturalmente. Y ella decía, es que cuando yo me dormía, yo soñaba con mi bebé. Y yo soñaba que bañaba a mi bebé. Y yo era muy feliz. Y a mí me gustaba mucho quedarme dormida porque cuando despertaba decía, es que ese no es el de mis sueños. Entonces, le pasaban los sueños ya cuando tenía el bebé. Sí. Y decían todo el mundo como de, no, estás mal, bla, bla, bla. Tiempo después, pues, prácticamente eso estaba pasando, que estaba creciendo y se empezaron a dar cuenta de que pues no eran muy parecidos. Hasta que por unas cosas u otras, ya haciendo conjeturas de esta noticia que salió súper viral de cambiaron a bebés en el IMSS y si tú naciste entre tal y tal y tal y tal y tal. Ella habla ya con su hijo, porque pues, ya lo consideraba su hijo, y le dice, yo no lo tomes a mal, yo tengo la inquietud de que tú no eres mi hijo. Qué fuerte, ¿no? Es que esa señora me parecía así de las personas más fuertes porque siempre fue así bien recia. Ah, ¿sí? Sí. Y ya de repente, o sea, esto lo comenta primero con su esposo y el esposo le vuelve a decir, vas a dañar al niño si le dices eso. O sea, le vas a causar un trauma. Corta, ella le dijo a su hijo, ya estaba grande, y el hijo le dijo, pues vamos a ver, pues tal vez no soy, ¿no? O sea, lo tomó de forma madura. Claro que sí, o sea, pues, que los papás a veces son una cosa muy rara. Se hicieron los análisis y no era. Ya está después investigando y demás, ya dieron con la familia, dieron con el hijo, y dice ella que en cuanto lo vio, supo que era su hijo.
porque era idéntico a su marido. No, pues sí. Era idéntico, era una fotocopia. Y dice que algo muy fuerte, que esta familia también se portó pues de una manera, tratar de congeniar es complicado porque... Sí, es que es un proceso difícil. Y que cuando le mostraron las fotos de cuando era un bebé, dijo, es que es el bebé que yo soñaba. Es el bebé que yo soñaba que bañaba. O sea, era hasta dice, me parece impresionante porque la bañera era igualita. Yo soñaba esa bañera de ese color, yo soñaba esas cosas y es la conexión que yo tenía con él, que no estábamos juntos. Y bueno, ya después ya no supe cómo procedió su caso, pero a mí dije, qué barbaridad. No, sí, no, yo me imagino que lo más complicado de estos procesos es la cuestión emocional de todos. ¿Por qué? Las dos familias están perdiendo un miembro que se supone ya pertenecía a la familia. Entonces, el que estaba ya en una familia va a pertenecer a otra que para ellos son unos desconocidos. Y va a suceder en las dos. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado. Es lo más difícil. Porque, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, no... ¿Cómo lo afrontas? Obviamente, yo creo que tienen que pasar por un proceso psicológico de terapia importante. Y aparte, yo creo que un poquito de humanidad de parte de las dos familias. Porque estaría bien padre, la verdad, que congeniaran las dos familias para siempre. Claro, porque se quedaron ya los niños con dos familias, evidentemente. No sé si recuerdes, creo que se hizo el caso famoso, creo que era de Guadalajara, que llegó a suceder en los capítulos de Mujer Casos de la Vida Real. De hecho, los pasaron y se basaron en esta clase de historias, donde se robaban a los niños. ¿Cómo? O sea, no sé, a lo mejor te encontrabas en un mercado, ibas con tu niño de la mano o niña de la mano, te distraes por cualquier cosa porque fuiste a comprar el kilo de guayabas y ya no ves a tu niño. Y desaparece y no lo encontraste. Autoridades no lo encontraron. Pero años después, resulta de que este niño le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres adoptado. Y el niño no se queda con eso de que, ay, no importa, ustedes son mis padres. No, se queda con él. Yo quiero conocer a mis verdaderos padres. Y cuando empieza a investigar el muchacho, se da cuenta de que es robado. No manches. Entonces imagínate que lo encuentran a este niño de 16, 17 años. Imagínate el shock de la familia que duró todos estos años sin su pequeñito. Y la otra persona creo que sí llegaron a encarcelarla. No inventes, a mí me pasó que fue la época de los 90s, porque tengo 20, no sabemos cuántos. La otra vez le pregunté a Google, ¿qué edad tiene Madariaga? Y dijo, tiene 20. Así me dijo el Google. No, yo tengo 30. Exactamente. A mí me tocó la época en la que nos ponían correas. ¿A ti no te tocó? Ah, no. Cuando nos ponían correas. No, a nosotros nos traen como perros de la calle. Así. Ay, ¿cómo crees? No, acá en Chapultepec, ese sí es muy conocido que en Chapultepec se roban a los niños. Y en los ¿sí? tianguis, sí. Y veías cómo vendían las correas. Entonces te amarraban como perrito y te traían así. Ah. Porque ¿de quién es la culpa si se pierde el niño? No, pues de los papás. De la mamá. O sea, no del ratero. De la mamá. Que no lo cuidó. Que no lo cuidó. ¿Cómo es que no lo cuidaste de un robachicos especialista? O sea... Bueno, yo creo que sí. Yo creo que eran más peligrosos aquí en la ciudad. Pero pues nosotros que somos de provincia, pues allá raro. Porque si agarraban a alguien... lo mismo, no somos de usos y costumbres, pero... O sea, ¿te tocó ver algo así brutal? Así? No me tocó ver algo así. Porque ¿sabes qué pasa allá por mi rancho? A los que agarran robando o haciendo cosas así fuertes, los mandan con San Pedro. ¿Cómo que los mandan con San Pedro? Sí. Pero no los habitantes, sino el crimen. Órale. Allá no pueden cometer delitos. O sea, como robos, como privar de la libertad, como cuestiones que llegaran a suceder en la ciudad. Porque el crimen tiene todo tan organizado, yo digo que por eso le dicen organizado, que no lo permiten y esas personas desaparecen. O sea, no permiten que exista delincuencia que hasta no sea de ellos. Punto. Exactamente. O por lo menos eso es lo que yo deduzco. ¿Por qué? Habrá algunos de mis paisanos que digan, a mí sí me han robado, a mí sí me han hecho eso. Pero como sucede en la ciudad, olvídate, allá no pasa.
De hecho, te pongo un ejemplo y como que nos estamos desviando un poquito, pero pues no, ya. está perfecto, está perfecto. Te pongo un ejemplo. Se hizo muy famoso a nivel nacional una noticia que sucedió allá en Misaguayo Lindo. Resulta de que ahí en la ciudad hay una señora, no recuerdo cómo se llama, los que son ahí, mis paisanos que muy seguramente van a estar viendo este video van a saber cómo se llama, pero hay una señora que creo que tiene una clase de enfermedad. Quiero pensar que está involucrado con algo neurológico, porque se le ve su carita chueca y varias cosas. Es una señora un poquito gordita. Y la ve uno muy seguido ahí por el mercado, por la plaza. Cuando hay baile, la señora se pone a bailar. O sea, bien alegre la señora. Pero como que balbucea. Entonces, podríamos decir que, sí, que de sus facultades mentales no está al 100% que digamos. Okay. Bueno, unos trabajadores del mercado de ahí de mi ciudad la agarraron y empezaron a abrazarla como si le estuvieran haciendo, ya saben qué, y se grabaron. No, qué detestable. ¿Sabes qué les pasó a ellos? Ay, lo más atroz, por favor. No los mandaron con San Pedro, pero déjame decirte. Creo que lo que pasó fue que los amarraron a una camioneta. Ay, Dios mío. Y con una paletota de este tamaño y así de ancha. ¿Paletota? Sí, como si fuese un bat, pero así ancho. Ok, Grandetote, como si fuese un madero. ok. Los agarraron y les dejaron las pompis todas negras de los palazos que les dieron. Ay, bueno. Y las personas que se encargan de todas estas cosas los hicieron que se disculparan. Entonces pasó eso, no pasó a mayores. Pero yo te podría decir que sí, no hay esta clase de delitos allá. Igual porque somos muchos aquí, ¿no? Sí, también eso cuenta demasiado. Por eso te digo que en las provincias suele ser distinto. Justo ahorita que estabas platicando acerca de esto de casos de la vida real, Casos de la vida real, para los que tal vez no son de México, fue un programa de la televisión conducido por Silvia Pinal, que lo que hacía era que la gente le mandaba cartas o le mandaba sus historias y lo que hacían era recrearlas. No manches, se pasaban de lanza. Yo lo veía cuando era una niña. Yo también. ¿Y eso no está bien? No manches. O sea, es que pasaban casos, imagínense nada más. Como por ejemplo, no sé si viste al que le quitaron ¿Los ojos? Sí, hicieron el caso ellos ahí, lo recrearon. O por ejemplo, de la persona que llegó a hacer amarres para no dejar ir a la persona amada. Súper explícito. Este caso, a ver, ese sí hay que platicarlo porque sí creo que tiene un poquito de paranormal, Sí. que creo que es necesario contarlo. A ver, tú me corregirás. Es una pareja que se va a vivir con su suegra, Ajá. pero la suegra hacía trabajos de brujería bastante Sí. fuertes. Todos estos son casos reales, gente. A ver, Sí. o sea, esto no fue nada de inventado. O sea, Fueron antes- basados en hechos reales. Antes la televisión se basaba mucho del público y entonces verdaderamente la gente le mandaba las cartas a Silvia Pinal. Se los puedo asegurar porque tengo gente por ahí conocida Ujú. de Silvia que sí me decía, o sea, no todos, pero sí había casos como ese, donde sí Sí la hacían las gente le cosas. mandaba y había casos que incluso Televisa se negaba a hacer porque eran ya otro nivel No, sí, de por sí esos perversión. estaban fuertes. Pero bueno, era una pareja que se va a vivir con la suegra, una pareja de recién casados que se va a vivir con la suegra, la mamá de la chica. Ella hacía brujería y ella hacía amarres. Pero en cuanto ve la señora al yerno, dice, de aquí soy. Chiquitito. Si era su yerno o era su nieto. Algo por el estilo. Era algo por el estilo, pero se lo termina bajando y se termina quedando con él. Y la que manda la carta a Silvia Pinal fue la chica diciendo, no puedo creer que se haya metido con su abuela era su mamá. Algo así de turbio. En realidad no recuerdo si era el mismo caso, pero está el video impresionante porque se ve que tiene como el pentagrama, los elementos y sale con las gallinas vivas en la mano y con una daga, así. Tú volverás a mí y que ahora que entregue esto estarás conmigo para toda la vida y como que hace que las... Sí. O sea, sí presentaban casos. Ahí fue cuando se hizo más conocido lo de los bebés que intercambiaban. O de los bebés robados. Los De bebés. hecho era parte de la presentación. Era ¿Cómo? parte de ya me acordé. Sí, donde una mujer está en un mercado, precisamente. Está en un mercado, está comprando, alguien agarra al niño y se va y la señora se queda gritando, mi bebé, mi niño, y queda gritando como loca en el mercado. Porque precisamente hay muchos casos reportados que sucedieron de esa forma. Esa era la presentación del programa.
porque eran cosas reales. Casos de la vida real. Casos de la vida real. Así se llama. De hecho, ay, qué buenas ideas como para copiar. Ah, no sé qué No, era. jamás. No, amigo. Oye, no lo había pensado. Es que también era un público muy dirigido a mujeres, ¿no? Bueno, aunque haya sido dirigido a mujeres, yo creo que era muy buen programa. Era un excelente programa, o sea, y aparte, eso es a lo que yo iba. O sea, creo que un público muy dirigido a mujeres, y las mujeres han sido muy estigmatizadas de que si el niño se pierde, si algo le pasó, es lo que te digo del parto incluso, si algo le pasa, es tu culpa. Sí, no, Es pero tu culpa. no creo que sea así. Sí. No, de ninguna manera. Bueno, aprovechando que regresamos un poco a lo de los partos y embarazos, cuéntame, mi querido Nasa, ¿alguna otra historia, vivencia que hayas experimentado, ya sea en tu vida laboral o que hayas escuchado? Mira, como tal, de eventos paranormales directamente vividos por mí, no. Pero me enviaron una historia bien interesante. Imagínate que tú vives sola. Vives en una provincia, vives en un lugar que es bastante amplio. Sería bastante evidente, muy, pero muy evidente, que estás embarazada. O sea, te ven siempre sola, no tienes pareja, todo el mundo te saluda, vas al pueblo y te empiezan a ver y dicen, ¿y esa pancita? Y como ¿Qué te importa? Exactamente, pero en los pueblos déjame decirte que no son así. O sea, sí son así, oye, ¿y qué pasó? Y la ¿Y suya es natural. Ay, ya, perdón. Sí, así, perdón. te lo juro, así son. Y bueno, esta mujer empieza a decir, no, es que yo ya estoy casada. Y le dicen, oye, ¿pero en qué momento te casaste? Pues yo ya me casé, nada más que mi esposo pues está en el extranjero y pues nada más vino y quedamos en que íbamos a embarazarnos pronto porque pues pasa el tiempo y ustedes saben cómo funcionamos las mujeres y bueno, ahí se la sacó la muchacha. Entonces, sigue el embarazo. Los vecinos se empiezan a dar cuenta que dentro de la casa sucedían cosas extrañas. Pareciera, haz de cuenta que en esa casa era como una tipo cabaña o como eran muy aislados. Y pareciera que a través de las ventanas se veía una luz como que muy entre cálida, amarilla, como si estuviese encendido algo Velas. adentro, pero muy intenso. Entonces, muchas de las personas que vivían a los alrededores se empezaron a interesar por eso. Y a como son, de mitoteros, hasta se reunían en casa de sus vecinos para ver qué era lo que realizaban. Y empezaron las especulaciones. Esta hace algo. Y fíjate a qué punto llegaron, que tuvieron que mandar al sacerdote de la localidad para visitarla. Con esa excusa se la sacaron. Entonces llegan dos de sus vecinos que eran supuestos ministros ahí en esta capillita donde estaba el sacerdote y llegan con el sacerdote. Hermana, ¿no nos dejas pasar para platicar contigo? Y así, adelante, pasen. Cuando se pasan, la casa vacía. No tenía nada. Lo único que tenía era una pequeña camita. Hermana, ¿no necesitas algo? Te apoyamos con algo, comida, algo, porque no tenía nada. No, yo estoy bien. De verdad, te traemos algo, ya van a ser tu bebé. Traemos una cunita, algo. La comunidad se congrega para ayudarte. No, yo estoy bien. Mi esposo va a venir. Ay, Dios mío, no, ya. Entonces, que ellos se quedan, bueno, no pasa nada. Entonces se van y cuando se están saliendo, les dice a los que llegaron, oigan, ¿puedo hablar con ustedes? ¿Sí? Entonces cuando se acercan, les dice que sea la última vez que me vienen a espiar, porque si no, me la van a pagar. Eso. Entonces se quedan, no te estamos espiando. Les dice, cállense. Ustedes me están espiando. Así que va a ser la última vez que yo se los digo. Entonces esos se quedan así. Pues no te volvemos a ofrecer ayuda. No les estoy pidiendo nada. Váyanse. Y hasta el sacerdote se queda de ay. Entonces se van. Ella ya estaba casi a término. Entonces, en determinada noche, según los vecinos, seguían de mitoteros estos que habían ido a verla, veían nuevamente aquellas flamas enormes dentro de la casa.
Entonces que cuando ven esas flamas empiezan a escuchar también unos gritos de una mujer. Pero no eran gritos comunes, eran gritos aterradores. Tanto que vecinos de todavía más lejos, de ahí del vecindario, escucharon. Fue tanto el escándalo que muchos de ellos intentaron acercarse. E incluso algunos de ellos decían que se sentía un calor un tanto intenso desde el exterior y no se atrevieron a pasarse. Cuando hubo un momento en el que las flamas de dentro se veían tan intensas, ellos creían, algunos de los que no habían observado qué era lo que pasaba adentro, creían que algo se estaba quemando adentro y que por eso ella estaba gritando. Cuando se acercan a la puerta, esto me parece como que muy de película, intentan agarrar la perilla y les quema, o sea, está muy caliente y no se atreven a pasar. Lo interesante está en que nunca se quebraron los cristales, pero estaba muy caliente. Ya para que estuviera muy caliente es porque hay mucha temperatura dentro. Muchos observando desde el exterior, ya no se acercaron. Entonces, de repente bajan aquellas flamas y se queda nada más una luz tenue. De repente se escucha que alguien abre por dentro. Y sale esta mujer como si nada, fíjense, como si nada, con un bultito en manos. No, su hijo. Y sale y echa gritos. A todos los que vienen de chismosos, les voy a pedir por favor que se muevan a sus casas. Y ahí es donde uno de ellos dice, tú te estás juntando con cosas que no están bien, estás con el maligno, ¿qué cosas? Y no le dijo nada. Y se volvió a meter a su casa. Parte interesante. ¿Cómo le hizo con el bebé? ¿Cómo? Entonces se queda adentro y todo bien. Los vecinos, los mitoteritos, estaban tan, así como que tan intrigados que decían, tenemos que saber qué pasa. Tenemos que saber qué pasa. Y uno de ellos decide asomarse por la ventana. La ventanita que tenía una pequeña abertura, si acaso. Y cuando se asoma, se da cuenta de que esta mujer pone al bebé en la cama, o por lo menos el bultito, y que este bultito, como si fuese, no sé, una especie de flor o algo, empieza a abrirse. Y sale el bebé. No manches. Y así de ese tamaño, empieza a moverse como gateando y se baja hacia lo que es el piso. Y cuando llega al piso, pareciera que se pone de pie. Y que el que estaba observando estaba atónito de lo que estaba observando. Entonces, de estar ahí todo así como que engarrotado ahí a la ventana, nada más escucha que le llega alguien por atrás y le hace: te dije que no vinieras a mi casa. Y bueno, en la historia lo que mencionan es que esta persona, la cual estaba de chismoso o viendo lo que sucedía a través de esa ventana, en ese momento sufrió una clase de desmayo del cual ya no se pudo recuperar. Solamente podía mencionar o hablar algunas palabras y obtuvo pues ese testimonio. Muchas de las personas que supuestamente estaban en ese pueblo, muchos, dicen que esta mujer desde ese día no volvió a aparecerse en este lugar. Pero algunas otras era que esta mujer no se fue, siempre se mantuvo en ese espacio, que por alguna razón que bueno, algunas mujeres deducían que como estaba solitaria, ya estaba grande y nunca había tenido hijos, ella hizo alguna clase de pacto, y que en ese pacto lo único que ella pedía era tener una compañía, y era la de un bebé. Entonces, que en ese favor, pues esta entidad se aparece y le dice: te voy a dar a tu bebé, pero va a ser nuestro bebé. Ay, qué bonita la paternidad compartida. Claro. Sí, pero bueno. Mira, velo de esta manera. Esto va a ser un periódico. Esto va a ser un clip, estoy segura. Dios mandó a su hijo a que lo mataran. Y el diablo a paternar con esta mujer. Bueno, lo dejaré. Ay. Bueno, sí, no está tan fantástica que digamos, entonces. No, de ninguna manera. Hay un libro de Saramago, no sé si lo has escuchado, acerca de que el diablo va en una barca con
Jesucristo y le dice, habla con tu papá para que te perdone, porque esto que estás, o sea, ¿cómo vas a dar tu vida por todos? Por una bola de mensos. Y Dios no le da chance a Jesús, no lo perdona. Y a partir de ese momento el diablo se va, porque dice, creo que tú eres mucho peor persona o ser que yo. Sí. Imagínate eso. Va algo por el estilo. O sea, personas que tal vez conozcan mejor el relato lo contarán. Pero desde que, o sea, a mí me causó mucho interés porque claramente en este tipo de localidades donde les gusta muchísimo interesarse sobre la vida ajena, es bastante común que cuando una mujer está embarazada y no saben quién es el papá, tratan a fuerza de averiguar. Es una bruja, y es una bruja porque, sí. Es una bruja. O sea, ¿a ti te ha tocado como ver mujeres que tal vez están solas y que le dicen que son brujas o algo así? Sí, conozco una. ¿Cómo? De verdad. Ay, abrazos. No, sí llega a pasar. Yo me imagino que en aquellos tiempos que todo estaba más desconectado, que no había internet, que solamente había teléfono de cable, sí. Era más común pensarlo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que por allá por los 90s, yo tenía unos 8 años aproximadamente. Mi mamá nos tenía tan asustados como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque empezaron a salir los reportajes de Televisa y algunos otros, e incluso era cuando estaba a todo su esplendor La Mano Peluda. Claro. Pero sacaron algunas entrevistas a satanistas, supuestos satanistas, y empiezan a decir cómo agarraban a los pequeñitos y los metían a licuadoras y que después se los daban a perros Rottweiler y cosas así por el estilo. Y mi mamá, bueno, a mí me gustaban mucho las historias de terror, pero escuchar eso de mi mamá que me decía, ¿ya escuchaste? Perros Rottweiler. Yo veía un perro Rottweiler y te lo juro que me daba miedo con ganas. Pero era por esta clase de lo que sucedía por allá de otras décadas del pánico satánico, que en nuestro caso también nos tocó. Sí. Que con el Pikachu, sí, que con el Goku, que con todos esos, porque empezaron también a especular con esas cosas. Y pues nada que ver, o sea. Mi mamá me prohibió ver Pokémon. Sí, Pokémon también. Porque decía que era satánico y ya, pero yo amaba Pokémon con todo el corazón. Con el que no pudo fue como Bob Esponja. Me decían, no veas Bob Esponja porque son los 7 pecados capitales. Y no sé qué le metieron en la escuela. No, ese eran los pitufos. Los pitufos, y yo así como, no, manches, no. Sí, fíjate, acá, por ejemplo, en Dragon Ball Z, pues aparece un personaje que es Mr. Satán. Entonces todos decían, y sobre todo en las iglesias, yo te lo digo porque a mí me tocó ir a iglesias, pero muy chiquillo y solo, con mi hermana. No vean esas cosas, porque miren, ahí tienen los nombres para que los niños los traigan en la cabeza y el diablo ingrese a ellos. Si te asustaban. Sí te asustaban, pero por ahí vi una reflexión que hizo un conferencista colombiano-japonés, donde, híjole, dice algo que lo reventó. Dice, yo nunca he visto que ninguna de estas caricaturas salga de la pantalla y toque a un niño. Señor Marcial Maciel. Entonces, cuando yo escuché eso de, ay, chiquitito, les diste la mera herida. Claro que sí. Entonces, se escandalizan de cosas que son muy tontas o quieren echarle la culpa de estas atrocidades a cosas muy tontas y no se hacen responsables de sus propios pecados. Entonces, es la parte donde dices, son los malditos. Sí. Sí son. Sí son, pero... Ya estamos hablando de la iglesia, querido. Hay que hacer un capítulo acerca de la iglesia y cuando acerca de quieras, cosas hacer así. Cuando quieras, yo tengo para darles hasta para llevar. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, yo pertenecí mucho tiempo a la iglesia. Sí, cierto. Mucho tiempo, y tengo personas que amo demasiado, que pertenecieron, que estuvieron conmigo en el seminario, sacerdotes a los cuales estimo muchísimo. Pero la realidad es que la iglesia tiene muchos huecos, muchas manchas, muchos pecados y muchos se escudan en eso. De hecho, fíjate que lo minimizan. Sí, claro, pues es que si no le das la importancia que merece nadie más. Vi unas personas que estaban debatiendo esas cosas en TV Azteca o Televisa, no recuerdo. Un programa importante. De estos programas intermedios donde estás comiendo y aparece. Sí. Una persona empieza a hablar de la iglesia. Y lo que más me llamó la atención es que una mujer, y fue una conductora muy conocida, muy, muy reconocida, dice, es que nosotros en la iglesia llevamos el buen camino y que la moralidad y que no sé qué tantas cosas. Y uno de los conductores apenas iba a mencionar lo de Marcial Maciel.
Y dice, sí, pero lo que no estás tomando en cuenta, y dice la mujer, ay, sí, ya sabemos, sí, lo de Marcial Maciel y todo eso, sí, ya lo sabemos. O sea, fíjate, nada más qué nivel como para minimizar todas las tonterías, diciéndolas de un modo menor, que hicieron estos. O sea, ya la gente está tan trabajada, está tan fanatizada, que algo tan atroz lo ven como algo pequeñito. Ay, mira, la verdad, yo sí tengo una información que no puedo compartir, pero es que ese comentario no creo que haya sido de gratis. Sí, muy seguramente. O sea, esa minimización, yo no sé qué medio fue, pero creo que estoy muy segura de qué medio fue. Sí. Y está muy relacionado con el tema de Marcial Maciel y con la iglesia. Y yo les puedo asegurar que son personas que ustedes ven en la tele todos los días y que dicen, ay, es que mi conductor, es más, lo siguen en Instagram, a todos ellos lo siguen en Instagram. Y dicen, ay, sí, es que, ay, no. Sí, es bien sabido que estos líderes de la iglesia mexicana, todos están unidos. Todos están unidos con televisoras y medios de comunicación. O sea, cuando salen las noticias de todas las corruptelas en las que están involucrados, curiosamente nadie lo dice o nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque pues ellos aportan demasiado, colaboran entre sí. Y aquí, para la Ciudad de México, amiga, ese capítulo te lo voy a tener listísimo cuando tú me lo pidas, para que veas el montón de cosas que han hecho. Híjole, pues ya, es una promesa, es una pinky promise. Yo te la junto ahí cuando quieras. Gracias. Ahora sí, ya para terminar, mi querido Nasa, me gustaría leerte algunos de los comentarios que nos dejaron en nuestro video pasado. Adelante. Por aquí nos está diciendo... se llama Usber BI1. Dice, hace 5 años conocimos a San José Sánchez del Río en Guadalajara. Somos de Zacatecas y a mi hijo lo operaron a corazón abierto, pues tenía cita médica y le iban a hacer un cateterismo cardíaco. La señora con la que vivimos por 2 días, cuando vamos, tenía una foto de él y mi hijo le preguntó quién era. Ella le explicó y a mi hijo le llamó mucho la atención y le comenzó a decir que no me duela, que le saquen sangre y demás. El niño comenzó a hablar con él, que no me duele el estudio y demás. Cosas así. Y él dice que ya no le dolía nada. Buscamos una iglesia y le llevamos flores y una veladora. Buscamos un cuadro de él y nos lo trajimos a la casa. Tengo la certeza de que sí hace milagros. Yo tengo muchísimas ganas de ir a Zaguayo, a su iglesia. Ojalá y un día se me conceda. Saludos desde Jerez, Zacatecas. Eso fue nuestro último video de brujería con juguetes poseídos. Dime, ¿qué piensas acerca de este comentario? Sí, mira, se dice que San José Sánchez del Río sí es muy milagroso, al igual como lo son otros santos, reconocidos y no reconocidos. Él sí es un santo reconocido por la iglesia. Si bien ahorita estábamos despotricando con todas las ganas y con toda la justificación a mi punto de vista, yo les podría decir que en su fe muchas personas se obtienen muchos favores o muchos milagros. Esa es una realidad. Entonces, sí, a estas personas, qué bueno que les pasó. Que les pasó algo tan chido. Igual por acá nos está diciendo Celeste Barreto Palacios. Amo verlos juntos. Hacen buena dupla narrando. ¿Ves que te digo? Sí, Ven, yo le dije a Mari, no, es por que eso, yo ya soy de otro nivel. jamás ya contigo, diría no. algo así. Jamás diría algo así. Por aquí también están diciendo Adela Esposito dice, qué lindo episodio, Mar, y qué buen invitado, NASA. Súper buenas las historias y súper entretenido. Igual por aquí está diciendo Diana Milena López, yo soy familia nocturna y desde que los vi en Hablemos de lo que no existe, me quedé tan bien con ustedes. Saluditos desde Colombia, un abrazo. Un abrazo. Y también están diciendo por acá, R del Escarpo. Curioso, las velas que están atrás de Nazaret, todo el video estuvieron bailando de manera rara. Algo traes, digo, mira, está sonando la ambulancia de la cumbia, suena en este momento. No, pues sí, pues es que el brujo mayor de Zaguayo. Es el brujo mayor de Zaguayo. Ya a partir de este momento, NASA, tú te tienes que presentar. Yo soy Jesús de Nazaret, el brujo mayor de Zaguayo. Imagínate. Sí, ya. No, déjame decirte, y lo digo aquí en tu programa para que lo sepan. Nuestra nueva temporada va a ser grabada desde el inframundo. Y bueno, que voy a ir a checarla. Y vamos a tener a la Santa Muerte como anfitriona, podríamos decir. Me gusta. Entonces, déjame decirte que esa imagen de la Santa que estoy por conseguir es una imagen importante. ¿Por qué razón? Mi zona es muy católica.
Ahorita acabas de mencionar la cuestión de San José Sánchez del Río, es un santo zaguayense. La cuestión está en que allá, como son muy conservadores, todavía se tiene el estigma sobre la Santa Muerte. O sea, le tienen, la aborrecen, es como un demonio, así la ven. Yo no. Entonces, yo le voy a crear un lugar allá en Zaguayo. Y esa imagen que vamos a tener en la temporada es la que voy a poner allá. Ay, qué padre, amigo. Pues mira, aprovechando ya para terminar tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Que viene esta segunda temporada, cuándo se estrena y todo. Claro que sí. Pues nosotros somos Más Allá del Miedo Podcast. Creamos todo tipo de contenido de terror, misterio, sobre todo entrevistas y contamos historias de terror. Y pues bueno, la nueva temporada yo creo que por ahí de unos mes y medio aproximadamente va a venir estrenándose para que no se la pierdan. Vamos a tener muy buenos invitados, entre esos pues Mar también ahí va a estar. Gracias. Y pues también el nuevo programa que viene también por aquellos tiempos más o menos, Macabros Podcast, que va a estar bastante interesante, que cabe mencionar fue donde me rechazó. Jamás, no, tengo mucha chava. No se crean. No, y va a estar muy bueno, sí, para que ahí no se los pierdan y pues para que me acompañes en la nueva temporada también. Yo encantadísima. Muchas gracias por estar aquí, mi querido Jesús. Y te prometo ese capítulo de la iglesia, te lo voy a dejar. Súper, sí, para darles con todo. Sí. Esténse pendientes por ahí. Sí. Pues muchas gracias, amigo, por estar por acá, por tus historias, por tu conocimiento. Y muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este capítulo. La verdad, qué padre que hayan llegado hasta acá, que les haya interesado. Cuéntenme, ¿qué les pareció la desviación de este capítulo? A la gente le encanta la desviación. Qué bueno. ¿Desviación de qué tipo? De todos los tipos que quieran. Pero la desviación en los podcasts que hemos tenido ya me ponen así como de no manches, esta parte de la desviación, ya les voy a poner hashtag la desviación, la verdad. Porque esta parte de la desviación me pareció muy interesante y demás, y creo que es parte de lo que enriquece mucho la plática. Entonces, cuéntenme qué les pareció interesante, si han escuchado acerca de estos casos del IMSS, que la verdad están bastante perturbadores, si habían escuchado esto acerca de las mujeres que están a punto de dar a luz o que están embarazadas, que tienen estas cuestiones extrasensoriales, si ustedes estuvieron embarazadas en algún momento, si alguna vez tuvieron una experiencia paranormal, ahí déjenla en los comentarios, los voy a estar leyendo en el siguiente capítulo, familia Remanchados. Muchísimas gracias, familia, por todo su apoyo, por dejar un like en este video, por comentar, por compartirlo con sus seres queridos, por formar parte de esta familia que yo amo con todo mi corazón. Espero que tengan una excelente noche y que sobre todo no sean parte de los niños que intercambiaron en los años 90. Hasta la próxima. ¿Listo? Amiga, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? No grabó. Creo que no grabó. No te creas. ¡Eso se van los bloopers! ¡Yes, amigo! No, ya.